Señor Walde, presidente del Parlamento de Navarra, volvemos a vernos un año más en este inicio de curso. ¿Qué tal está? Bueno, pues con las fuerzas necesarias para afrontar el último curso, ¿no?, de la legislatura. Ha cogido esas fuerzas en verano, ha cargado las pilas porque lo que viene no es poco, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un verano de descansar, sí que hemos tenido alguna mesa con cuestiones internas que también nos sirven ya para preparar pues los presupuestos de 2023 de lo que es el propio Parlamento, pero en general ha sido un verano tranquilo en el que también los grupos parlamentarios han trabajado y ahora hay que tramitar todo esto que a lo largo de estos meses se ha ido presentando, ¿no?, por parte de los grupos. Porque hay quien piensa que igual el verano es demasiado largo en el parón en cuanto a la actividad parlamentaria, pero se trabaja, ¿no? Aunque no se esté aquí, los grupos parlamentarios, incluso el propio presidente del Parlamento. Sí, yo creo que sirve mucho para el estudio, ¿no?, por parte de los grupos y para preparar también cuestiones para el siguiente curso político, ¿no? Yo creo que hoy en la primera mesa y junta hemos podido comprobar un orden del día súper abultado, ¿no?, con un montón de iniciativas, mociones, peticiones de comparecencia, que es fruto de ese trabajo realizado a lo largo del verano por parte de los grupos con temas que puedan estar de actualidad, y luego, bueno, pues la propia dinámica de la casa en cuanto a personal, en cuanto a contratos, etcétera, pues no para, ¿no?, y hay que atenderlo también a lo largo de los meses del verano. ¿Con qué ánimos ha visto a los diferentes portavoces parlamentarios en esa primera reunión de la mesa de junta? ¿Les ha visto con ganas de pelear o venían tranquilos? Bueno, yo al final del periodo de sesiones anterior les dije que no cargasen demasiadas pilas, sabedor de que era el último curso, que quedan 7 meses escasos para disolver la Cámara y que en un ambiente preelectoral pues pueda animarse bastante el debate parlamentario, pero creo que han venido con fuerza, ¿eh? No creo que me hayan hecho mucho caso y creo que, bueno, pues que se presentan unos meses intensos, tanto en lo legislativo, porque yo creo que hay que terminar el calendario de la legislatura, de una legislatura no mala como esta, como en el capítulo de control al gobierno. 15 leyes, ¿no? Creo que quedan por delante para debatir y en su caso aprobar, si Sí, se llega a acuerdo. tenemos una legislatura anómala, digamos, en las que el calendario legislativo inicialmente previsto en el acuerdo programático pues se tuvo que demorar con la pandemia. Eso provocó que el pasado curso pues, fuese de una intensidad legislativa importante, con una treintena de leyes debatidas y aprobadas, y que nos queden todavía por delante, según los planes del Gobierno y de los grupos parlamentarios, pues esas 15, algunas de las cuales han sido ya presentadas este mismo verano y que, bueno, pues calendarizaremos y tramitaremos en las próximas semanas, compatibilizando lógicamente pues con los presupuestos, etcétera, en como digo, 7 meses escasos, ¿no?, de aquí a marzo. 7 meses intensos y creo que también broncos, porque como usted apuntaba, en pre-campaña electoral cada partido ya va a intentar sacar un poco más de la cabeza, ¿no? ¿Cree que esto va a afectar a la hora de llegar a consensos aquí en la Cámara Foral? Bueno, yo creo que exigirá pues una especial ahínco por parte del Gobierno, que es un Gobierno, recordemos, que no tiene mayoría parlamentaria, para sacar las medidas legislativas adelante, ¿no? Vivimos una primera parte de legislatura en la que hubo amplios acuerdos por la situación de emergencia de la pandemia. El curso pasado, digamos, que ya estaba en unas líneas de normalidad, pues fue más intenso y hubo más diferencia, más debate, y yo creo que de aquí a lo que queda de legislatura, aunque hay retos importantes como son hacer frente a toda esta situación que estamos viviendo económica difícil para la ciudadanía como consecuencia de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera, pues no obstante yo creo que los grupos están con ganas de aportar, con ganas de debatir, y que el Gobierno se tendrá que emplear en buscar acuerdos mediante el diálogo. El hecho de que estemos en pre-campaña electoral también puede afectar a la relación entre los socios. ¿Cree que puede haber más discrepancias o confía en que este gobierno de coalición llegue unido hasta el final? Bueno, yo entiendo que, y lo he dicho en más de una ocasión, no está reñida la lealtad necesaria en un gobierno de coalición, en un cogobierno, con el hecho de que cada uno de sus participantes pues tenga su propia impronta, ¿no?, y que eso se manifieste también en las iniciativas parlamentarias. Bueno, pues hemos visto en el caso de este gobierno cómo Podemos marca determinadas líneas más ambiciosas quizás de lo que están siendo la acción de gobierno en algunas cuestiones,
mi propia coalición Geroa Bai también, en temas de autogobierno u otros, pues ha tenido momentos y sigue teniendo, ¿no?, en los que pedimos quizás una mayor ambición con respecto a determinadas medidas en las que se considera que se aplica estrictamente pues lo que Madrid impone, y también el Partido Socialista. Yo entiendo que bueno, pues la acción de gobierno debe ser coordinada, pero eso no evita pues que pueda haber una impronta de cada uno de sus socios, ¿no?, y de los grupos políticos que lo componen, más sí, quizás en estos meses que nos vienen por delante. ¿Apuesta en la legislatura que viene por un gobierno de coalición como el que tenemos ahora? Bueno, yo lo que creo es que Navarra, no sé si es una condena, está condenada podríamos decir, pero yo creo que no es una condena, que es una buena cosa, ¿no? Tiene unas composiciones políticas muy plurales, derivadas de las diferentes elecciones al Parlamento Foral, y eso obliga a que tenga que haber fórmulas de gobierno de entendimiento entre diferentes. Yo siempre he sido un gran convencido de que, bueno, pues de los diferentes discusiones, de dejar pelos en la gatera unos y otros y de gobiernos de esa composición plural, pues salen medidas al final más compartidas para el conjunto de la ciudadanía y para el interés general, y yo creo que la siguiente legislatura va a ser también una legislatura en la que nadie va a tener una mayoría en la que pueda gobernar en solitario, y por lo tanto exigirá pues una fórmula similar, y esa es mi querencia, ¿no?, en la línea progresista a la que tiene el actual gobierno o tuvo el gobierno de la legislatura anterior. ¿Con los mismos protagonistas que ahora? ¿O cree, por ejemplo, que Euskal Herria Bildu podría tener otro papel? Pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que hay incógnitas todavía en el horizonte, ¿no?, de aquí a que se disuelva el Parlamento. Tenemos el espectro de la derecha en la cual, bueno, pues estamos viendo que puede haber cambios con respecto a la fórmula que hubo en 2019, y dentro de Euskal Herria Bildu pues también tenemos un papel institucional que está siendo cada vez más acusado, a veces sorprende, ¿no?, incluso alguien que ha conocido a Euskal Herria Bildu en otros momentos, pues qué tránsito ha hecho, ¿no?, hacia la institucionalidad. Y eso pues puede tener efectos efectivamente a partir de 2023, lo tenemos que ver. ¿Y cómo podría afectar el cambio de fórmula o no lo sabemos aún, de Navarra Suma, la composición de este Parlamento en el curso que viene? Bueno, UPN todo parece indicar pues que puede optar por otra fórmula, ¿no?, que lo que ha sido la coalición Navarra Suma en las pasadas elecciones. La coalición Navarra Suma, como toda coalición, pues nos ha dado episodios en los que sus componentes han tenido diferentes posiciones. A lo largo de esta legislatura lo hemos visto, quizás de más defensa del ámbito navarro en el caso de UPN, frente a otras cuestiones en las que el Partido Popular o Ciudadanos se han desmarcado y han ido a una orientación, digamos, más centralista, ¿no?, desde el punto de vista del Estado. Y eso, bueno, pues yendo en solitario esos actores, pues puede influir, ¿no?, puede influir en los entendimientos, y puede influir también en la fórmula futura política del espectro, digamos, conservador de la Cámara. Hablando sobre el tema económico, que usted también hacía referencia antes, sin duda una de las máximas preocupaciones, ¿no?, ahora mismo tanto en la ciudadanía como en los dirigentes políticos, ¿cree usted también, eso que dicen algunos, de que lo peor está por llegar? Bueno, todo el mundo parece que anuncia pues que el otoño va a ser muy complicado, ¿no?, y que determinadas medidas que quizá porque en el verano pues hay ausencia de noticias han tenido mucho eco mediático, que ya se han tomado por parte del gobierno del Estado, pues son peccata minuta, ¿no?, y que realmente las medidas importantes para hacer frente a la situación que nos va a tocar pues van a llegar ahora en otoño, ¿no? Yo lo que creo es que, bueno, pues no van a ser seguramente medidas fáciles en este contexto, y por lo tanto lo que habría que exigir es a quien tiene la responsabilidad de proponerlas, que son los gobiernos, ¿no?, en el caso tanto del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, y aquí el gobierno de María Chivite, pues lo hagan de la forma más dialogada y más consensuada posible, intentando aunar
al máximo de grupos políticos posibles, porque realmente pues, no es plato de gusto tomar este tipo de medidas en momentos de contextos económicos tan difíciles, pero posiblemente pues, haya que tomarlas. ¿Cree que es tiempo, por ejemplo, de hacer cambios a la hora de la recaudación de impuestos, a la hora en la que se reparten? Será un debate que se abrirá, ¿no? Todos los otoños en Navarra se abre, ¿no? Cuando el gobierno trae el proyecto de presupuestos, pues eso va unido a una reflexión de la fiscalidad. A veces eso se sustancia en una ley con medidas fiscales, otras veces no se hacen cambios sustanciales, pero será algo que irá parejo, ¿no? Y yo creo que primero tendremos que saber con qué magnitudes económicas va a funcionar el Gobierno de Navarra en 2023, y una vez que se despeje eso, que suele ser normalmente en el mes de septiembre, pues habrá que ver si es necesario acompañar de alguna modificación fiscal o no, ¿no? Algunas las estamos viviendo ya, porque las propias modificaciones en el IVA o en el impuesto de producción de energía eléctrica, impuestos del gas, etcétera, se aplican directamente en Navarra a través de nuestra fórmula del convenio económico, pero se van aplicando, y en lo que tenemos autonomía, en lo que tenemos capacidad financiera propia, pues habrá que hacer esa reflexión, ¿no? Una vez ya pasada esa polémica en torno a ese decreto de ahorro energético que se puso en marcha por parte del gobierno de Pedro Sánchez y que este propio Parlamento tiene que cumplir, no sé si más allá de eso la Cámara Foral tiene alguna otra estrategia de ahorro energético o algunos gestos que se puedan implantar a partir de ahora para contribuir en este sentido. Bueno, nosotros en lo que podemos, ¿no? Aquí se trata de muchos granitos de arena también para conseguir unos objetivos que tenemos que marcarnos como sociedad, el sector público y el sector privado, ¿no? De ahorro y de eficiencia energética. Nosotros como Parlamento tenemos en marcha un proceso de reflexión que queremos que se convierta en un plan específico para la eficiencia energética del edificio, ¿no? Y es uno de los proyectos estratégicos que como Parlamento nos fijamos para el 2023. Lo mismo que creo que ha sido una legislatura fructífera a nivel interno en lo que ha sido transición digital, administración electrónica, como quiera llamársele, pues también creo que es momento de dar un avance en lo que se refiere a la eficiencia energética del edificio, ¿no? Como en todas las casas, como en todas las empresas, en todas las entidades, el gasto de electricidad y de gas ha subido considerablemente, también a nivel de Parlamento, y en ese sentido pues queremos para el año que viene poner en marcha ese plan de eficiencia energética del edificio, que en edificios como este a veces tiene su complejidad, ¿no? Tiene su complejidad pues por el tema de las placas, el tema de los edificios protegidos, etcétera, pero creemos que es el momento de hacerlo y que además podemos contar con vías de financiación para llevarlo a cabo. Este va a ser su cuarto año aquí como presidente de la Cámara Foral. No sé cómo recuerda esta evolución, ¿no? Del principio hasta ahora, en qué ha cambiado este Parlamento, en qué ha cambiado usted como presidente del Parlamento. Pues no lo sé, la verdad es que ha sido una legislatura de muchas experiencias, ¿no? Dura en muchos momentos, pues por el cambio que supuso de la idea inicial que uno podía tener de lo que iba a ser la legislatura, que ya parecía compleja, pues porque el gobierno efectivamente era muy plural, en minoría, le iba a costar sacar las cosas adelante y el Parlamento iba a tener mucho papel, pero nadie podíamos sospechar lo que luego nos venía encima, ¿no? Y eso pues fueron 2 años de anomalía, 2 años también muy interesantes, porque creo que también hubo que hacer un ejercicio de reflexión de todos los grupos de cómo salíamos de esa situación, con el plan en su día de recuperación post-COVID, etcétera. Y bueno, pues yo diría que ha sido interesante y enriquecedor, aunque bueno, pues ha habido momentos de mucha tensión, ¿no? Y de mucha preocupación también por la situación que estaba viviendo la sociedad. ¿Algún reto que se marque en estos últimos meses de mandato como presidente de la Cámara Foral, algo que le gustaría cambiar o mejorar? Bueno, hay dentro del calendario, digamos, que ya está planificado de aquí a finales de legislatura, pues yo creo que me queda la satisfacción de que hemos adaptado el Parlamento organizativamente, digamos, a los tiempos en que vivimos, ¿no? Adaptando su estructura que venía del principio de los años 80 a lo que es la actualidad. Hemos dado también
importantes pasos en todo lo que es la administración electrónica, que nos ha venido también un poco obligada pues por la pandemia y porque tenemos que funcionar ahora con otras herramientas, y creo que eso nos ha dado también posibilidad de avanzar en el Parlamento en ese sentido. Y luego hay una de las leyes también que me gusta especialmente, que parece que vaya a ser culminada esta legislatura, porque el Parlamento ha trabajado activamente, que es la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya ha registrado el Gobierno, que se va a debatir en las próximas semanas y que ha sido objeto de un trabajo de colaboración entre el Parlamento, la Universidad, el propio Gobierno, con implicación además de todos los grupos parlamentarios, para adaptar un poco nuestra legislación a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y esa es una ley que, si la vemos, que espero que sí, antes de culminar el periodo de sesiones aprobada, pues me satisface especialmente. Y ya por último, y esa es una pregunta que le he ido haciendo a todos los parlamentarios y parlamentarias en el curso anterior, ¿dónde se ve una Igualde cuando acabe esta legislatura? ¿O dónde le gustaría verse? Pues donde toque estar. Yo no suelo ser muy de aventurar, porque nadie me iba a decir que en esta, por ejemplo, iba a estar donde estoy, presidiendo el Parlamento, pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. También lo fue en la pasada legislatura la labor parlamentaria, y me veo pues donde me toque estar. Pues veremos dónde es ese lugar. Una Igualde, gracias por estos minutos. Gracias a vosotros.